Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Este programa está patrocinado por los locos de Wall Street, la comunidad española volcada en la educación financiera y una referencia para aprender a invertir. ¿Quieres aprender a invertir en minería y materias primas? Pues desde los locos de Wall Street te queremos presentar nuestro curso de inversión en materias primas para que puedas formarte, conocer mejor de este sector e invertir con confianza en materias primas y energía. Hoy tenemos el placer de entrevistar al Dr. Peter McGowan. Dr. McGowan es uno de los mejores exploradores de plata de nuestra era. Tiene más de 40 años de experiencia en geología y exploración minera mexicana. Hizo su PhD en la Universidad de Arizona, donde estudió exploración geológica y geoquímica del depósito de plata, plomo y zinc del distrito de Santa Eulalia. Peter tiene un extenso trabajo en el reemplazo de depósitos carbonados, donde ha publicado en múltiples revistas científicas. Él y sus equipos han realizado descubiertas significantes en La Platosa, Juanicipio, Fresnillo y 5 de Mayo. Peter también ha recibido múltiples premios, como el de la Asociación de Ingenieros Mineros en 2012 o el premio Robert Dreyer por la excelencia en economía aplicada a la geología. Actualmente, que tenga controlado, es responsable de exploración de MAC y Reina Silver. Dr. McGowan, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentra? Excelente. Es un hermoso día aquí en Tucson y ya con muchas ganas por fin de hablar contigo. Sí, porque hemos tenido que posponer múltiples veces la entrevista y la verdad que es un honor para nosotros que nos puede prestar un poco de su tiempo y por lo tanto vamos a intentar aprovecharlo e intentar aprender lo máximo de usted. A usted le deben haber realizado esta pregunta muchas veces, pero usted es un geólogo especializado en la plata, ha dedicado toda su vida en la exploración de la plata, un metal que ha estado más deprimido que eufórico cuando se hubiese podido dedicar a otros metales, como por ejemplo el oro, que puede que tenga esa aura, ¿no?, diferente. ¿Por qué ha dedicado su vida a la plata? Porque geológicamente y químicamente la plata es más interesante que el oro. El oro casi siempre corre solo. Algunos metales trazas ya juntos, pero la plata sí es más genial, más convivio. Quiere viajarse con plomo, zinc, cobre, oro y mineralógicamente se forman diferentes especies mucho más interesantes que los pocos que se formó el oro. Entonces, de raíz de esto me captó la plata. Y como ha dedicado mucho tiempo trabajando en México, que es el país productor histórico y actual número uno en historia de la raza humana en la producción de plata, y que está casi en mi puerta, ha dedicado mucho tiempo a la plata y a México. Muy bien, muy bien. Entonces, como este es un programa también educativo, ¿no? Vamos a intentar pues, sacar todos sus inputs que puedan favorecer a los inversores que están empezando en el mundo de las materias primas, ¿no? Entonces, bajo su punto de vista, ¿qué cosas son importantes o debe fijarse un inversor antes de invertir en una exploradora de plata, por ejemplo? Creo que los bases son los mismos para cualquier comodidad. En mi opinión, especialmente en la minería, lo que merece nuestro interés y nuestra inversión son yacimientos grandes. Es por decir que si vamos a disturbar la superficie y hacer los problemas ambientales, es mejor hacer en un solo lugar Uh-huh. y controlarlo por mucho tiempo. Entonces, este requiere un yacimiento grande. Y la segunda cosa es alta ley, es decir, que tiene mucho margen económico en Uh-huh. el proyecto, en que fácilmente el proyecto puede ganarse dinero bajo cualesquiera condiciones del mercado. Si los precios están bajos, va a sobrevivir.
Si los precios están altos, van a ganar mucho dinero, pero por lo menos uno puede dormir en la noche en los tiempos malos Claro. y festejarse en la noche cuando los tiempos están mejores. Este es básico. Hay muchas compañías dedicadas a minas pequeñas, etcétera, pero el problema es que las realidades técnicas para poner una mina pequeña en producción son los mismos que para una mina grande, menos que no va a durar tanto tiempo, entonces tiene que repetir y es mucha inversión, mucho tiempo perdido, no es eficiente y no es algo que puede formar una compañía o soportar una mina, una compañía de importancia, que es decir, con un market cap de más de $1,000,000, que para mí es el mínimo nivel de interés. Y hay pocas compañías, especialmente en el gremio de plata, que pueden superar esto, es decir, producir mínimo 10 millones de onzas por mínimo de 10 años. Vale, entonces usted, un proyecto que sería interesante sería partir de 10 millones de onzas en 10 años, o sea, 1 millón de onzas al año de plata. ¿Y qué tipo de grade considera usted que a partir de ese grade a usted le resulta interesante? ¿Qué tipo de ley? Sí, ¿qué tipo de ley? ¿A partir de qué grado? Depende de dónde estás trabajando y de dónde y cuáles son las realidades económicas del país y la área donde estás trabajando y el estilo de minado. Un minado bulk o de gran volumen subterráneo es mucho más barato que una mina selectiva. Entonces, la mina selectiva requiere leyes mucho más altos que uno que es de gran escala. Históricamente, las minas de tajo abierto para plata no han servido, con 2 o 3 excepciones, por varias razones, pero yo manejo una regla, se llama Archie's Rule, que es decir que un proyecto o una mina tiene que recuperar mínimo 2 veces el doble de los costos de operaciones. Es decir, si los costos de operaciones son, por decir, $100 por tonelada, tiene que recuperar 200. Y la razón para esta duplicación es que cubre recuperación de capital de inversión, de CAPEX, Claro. algo para amortización, para consumo del cuerpo, depletion, Sí. y depreciación, más una tasa de inversión neto interno, IRR, de mínimo 15%, más un poco de Sí, más o menos para estar tranquilo. las variaciones en los precios. Y si uno hace una gráfica de ley contra el precio del metal, ni modo si es plata, oro, cualquier, y haces la solución de Ecuación. ecuación para diferentes leyes, puedes ver que no es una línea recta, es una curva. Y cuando cuando tienes alta ley, requiere muy poco respondiendo de cambios en el mercado. Claro. Esta curva puede moverse típicamente en contra de donde estás originalmente. La curva se mueve. Y con estos movimientos, si tienes alta ley, estás seguro que vas a quedarse en la área de ganancia. Claro. Y con la ley más y más y más baja, ya requiere, por decir, con un incremento de 15% en los costos,
en alta ley puede requerir como $1 más en el precio cotizado del metal. Si tiene baja ley, puede requerir $5 o $6. Es parte del resultado de esta gráfica. Y uno puede calcular para cualquier ley, cualquier estilo de minado, cualquier país, cualquier comunidad. Y esto es lo que usamos como filtro primero. En cualquier proyecto, mina, etcétera, presentado, tenemos que construir esta gráfica y saber si la posición de donde queda el proyecto está en la área favorable para nosotros. Es muy simple. Por esto no es simple decir requiero tanto ley claro. para cierto. Pero un ejemplo, en México, con costos de $100 por tonelada, requieres mínimo, tienes que recuperar $200. Si el precio de plata es $20, es decir, que tiene que recuperar 10, el equivalente de $10, 10 onzas. Y si su recuperación es 90%, tiene que recuperar otra onza encima de esto para quedarse con los $200 en remuneración. Es decir, un ley de aproximadamente 350 gramos está muy cómodo. Claro. De largo plazo. No, yo lo he leído en muchos libros, ¿no? Que dicen great is king al final para la minería en general, y cuando ves, ¿no? Depósitos que luego te haré un par de preguntas sobre MAC y ves que estáis a los 400 y pico, 500, pues claro, eso te da una seguridad de que el número de onzas y la ley, pues que te va a ayudar en cualquier situación de mercado, ¿no? De que eso va a ser proyectos factibles. Entonces, estamos hablando de la exploración, ¿no? Y de lo que debe fijarse como un inversor. Entonces, muy bien, un inversor ha decidido apostar por una exploradora, ¿no? Entonces, ¿qué pasos o qué es lo que puede observar alguien desde fuera, desde un país, sin estar, ¿no? allí viviendo o yendo a visitar el depósito, de que las cosas no se están haciendo bien o de que cosas que para usted sean red flags que harían inmediatamente salirse del proyecto, por mucho que uno, pues la historia le haya gustado y se haya metido? ¿Qué es lo que usted son líneas rojas que ya vería de que la historia es demasiado riesgo, que la cosa no va bien? Sí, primero es ley. Si la ley aparece marginal en punto de vista de Archie's Rule, ya me voy. Las otras cosas, especialmente para gente no técnicos, claro, son ciertas frases que usan los promotores de las compañías. Y promoción no está mal. Una compañía tiene que hacer promoción, suponiendo que lo que tiene merece promoción. Hay compañías que hacen mucha promoción sobre proyectos que no vale. Sí. No vale. Sí. Pero si estás hablando, leyendo, y ellos dicen que cuando el precio de plata, por decir, llega a 50 o $100 la onza, este proyecto sí va a estar muy económico. Ya. Con esto ya me pongo mis tenis y ya me voy lo más rápidamente posible, porque si no es económico ahora y la inflación, por ejemplo, es lo que va a dirigir los precios más altos, claro. tiene que tener la fantasía que solamente el precio va a subir y no los costos. Claro. Y lo que hemos visto hace 10 años o 9 años, 11 años, cuando subió los precios, los costos subió 15 hasta 20% al año. Entonces, por un momento uno puede ganarse mucho, pero de largo plazo, en realidad no muy largo plazo, la mina va a 10 años. regresar a ser no económico. Esto para mí es número uno. Compañías que no tienen
gente técnico Sí. en su Management o en su management, y es muy común que la mayoría son contadores, abogados, etcétera. Todos sí, son carreras honorables y todo, pero pero no una técnicas. compañía minera tiene que tener un geólogo capaz que está dirigiendo, o una geóloga que Sí. está dirigiendo la exploración. Y en punto de vista del yacimiento, el proyecto donde están trabajando, sí puedes ver históricamente si las vetas, por ejemplo, fueron anchos o fueron angostas. Sí. Esto todo va a afectar de largo plazo. ¿O qué es la idea, el modelo que manejan la gente? Diciendo que si ellos solamente dicen que los antiguos fueron, por ejemplo, de raíz de la Revolución Mexicana y nunca regresaron para producir, es un absurdo. La mayoría, 99% de las minas en México fue en producción otra vez en menos de 2 años después del fin de la revolución. Pero es algo que escuchas mucho tiempo. Y los antiguos tenieron más hambre y fueron listos de trabajar mucho más duro que nosotros en maneras y ambientes en que la gente ahora No lo haría. niega de trabajar. Entonces, si están hablando de reabrir una mina histórica o perforar 100, 20 o 30 metros de un lado a otro de las obras antiguas, Sí. para mí es otra línea roja en que no están aplicando geología, conceptos modernos, que es decir que ahora sabemos mucho más, especialmente después de la revolución de tectónicas de placas. Geológicamente sabemos mucho más de cómo se forman los yacimientos, cuáles son las señales de yacimientos grandes, etc. Y existen muchos distritos donde todavía queda mucho terreno virgen en donde uno puede explorar. En otros no hay. Pero si la gente está hablando de enfocarse en las minas, alrededor de las minas históricas, para mí no es algo de interés. Lo que yo quiero escuchar es que tiene un modelo, un concepto nuevo en que indica que hay una veta, un yacimiento ciego que los antiguos No podían descubrir. nunca han pensado. Y esto es lo que están buscando. Esto es donde vas a encontrar las cosas grandes. Hablando un poco que estaba diciendo de betas, ¿no? A veces a mí me resulta como, bueno, veo que hay muchas mineras de plata, ¿no? Que tienen, pues, bueno, que tienen vetas pequeñas al final, ¿no? De 1 metro, medio metro, y reportan, evidentemente, a altos grados, pero de vetas que son relativamente estrechas. ¿Usted qué opina de estos proyectos? Porque yo a veces veo de que sí, tienen altas leyes, sí, evidentemente están muy enfocados, pero los veo como mucho más complicados, ¿no? Y a veces hasta hemos visto de que, pues si no se hacen las cosas como tocan, los recursos, ¿no? Y esto pasó hace poco con una minera mexicana, que no sé si escuchó la historia un poco de Gato Silver, que les ha reducido muchísimo las reservas por no hacer el infilling correctamente. Entonces, ¿qué opina usted de las minas de vetas estrechas? Complicado. Estos son difíciles. Por esto, cuando busco Los vetas grandes. grandes. ¿Y qué Y considera usted uno una beta grande? ¿A partir de qué tamaño considera una beta grande? como mínimo de entre 2 y 3 metros de ancho mínimo. Ujú. Algo que uno puede manejar un poco en base de la ley. Ajá. Pero técnicamente el ancho mínimo que uno puede minar eficientemente es 2 metros. Ujú. Entonces, regresando a mi punto inicial, es muy difícil encontrar algo grande o construir algo Claro. grande de muchas vetas Pequeñas. pequeñas, porque tienes que desarrollar veta tras veta tras veta para alimentar el molino. Y
van a construir su molino a cierta capacidad diaria y si no puede alimentarla, baja la eficiencia del molino, baja la recuperación y se pone en la torre la gente operando la mina porque tiene siempre la presión encima de producir y si no pueden meterse con su cuota diaria para alimentar el molino, provoca problemas, Claro. especialmente si otra línea roja es si gente habla de producción de menor escala, de pequeña escala, para patrocinar, para financiar exploración, Vale. casi nunca sirve, porque los problemas diarios de una mina pequeña supera la habilidad de hacer la exploración que es de más largo plazo. Es Claro. como tener vacas lecheras en un restaurante familiar. Nunca puedes escapar. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Ahora hablaremos de los depósitos de plata, que al final es un poco lo que quería que nos contase, pero como ha anunciado o explicado un poco el rol de la inflación, ¿no? Y estamos en un momento donde hay una gran inflación en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces, usted está tanto en MAC como en Reina, es una empresa desarrolladora, una empresa exploradora. ¿Cómo os está afectando tanto el desarrollo de la mina como en la exploración este incremento de la inflación? En punto de vista de MAG, nuestros socios de Fresnillo, que son operadores del proyecto, compraron todo el equipo del molino Antes, ¿no? y casi todos los materiales, el acero, cemento, alambres, todo, mucho antes. Entonces, en realidad, todo fue en lugar antes de la cierre de COVID. Entonces, fue posible seguir con la construcción Claro. y sin ser muy afectado por la COVID y sin estar afectado por la inflación respecto a los materiales y el equipo de molino, que han subido muchísimo y ya tenemos mucha suerte en este aspecto. En punto de vista de Reina, estamos una compañía de exploración en este momento. Entonces, no sabemos cuándo vamos a encontrar algo para poner en producción y Pero, no sabemos, no podemos prognosticar los precios ni las tasas de intereses ni la inflación. pero os han subido los costes del drilling, por ejemplo. Sí, claro. El costo de combustible ha crecido bastante y sí ha afectado Significativamente. estos costos. Sí, como unos 20% probablemente. Y esto implicará que dejaréis... ¿Y cuál es la acción? ¿Dejáis, como ha subido, dejaréis de hacer alguna exploración o simplemente vais a tener que aumentar el presupuesto para la exploración? Una combinación de ajustes entre seguir con la exploración y tomar decisión de perforar más en un proyecto, menos en otro, Claro. etcétera. La ventaja que tenemos es que los proyectos sí pertenecen a la compañía, no fueron adquiridos en base de opción. Entonces, Claro. el proyecto de exploración está dirigido más por resultados que por exigencias del contrato Claro, de claro, opción. claro. Entonces, tenemos mucho más libertad, mucho más flexibilidad. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los depósitos de plata en general. Usted es seguramente una de las personas más expertas del mundo a día de hoy. ¿Podría, como es un programa educativo, ¿no? ¿Podría explicarnos un poco los depósitos de plata más comunes que existen, los 3 o 4 más comunes que podemos encontrar? Sí, lo más común, como hemos mencionado, son las vetas. Y vetas son simplemente una fractura en la corteza del mundo en que las fluidas hidrotermales, que es una palabra técnico para agua caliente, que sube sobre las estructuras,
está cargado con metales, azufre, etcétera, y llegando a cierto nivel bajo la superficie, la presión está liberado. Entonces, en base de una ebullición, no como una sobre la estufa, pero como abriendo una botella de cerveza o una botella de champaña, baja de presión se provoca la deposición de inmediato de la plata y luego se rellena la veta con cuarzo y se aumenta la presión otra vez y repetición. Entonces, este proceso se llama epitermal, que solamente otra palabra complicada para decir que es calor cerca de la superficie. Entonces, todos estos yacimientos son de alta ley de plata, contiene oro, tiene un cambio hasta plomo, zinc y cobre al rumbo de sus raíces, tiene un nivel o horizonte donde está más rico la plata. Se llama bonanza en muchas ocasiones cuando la ley está suficientemente alta. Y estas vetas, en la mayoría de casos, estas fracturas tienen ciertas inflexiones y irregularidades y son fallas, y con movimiento de la falla, se abra zonas horizontal o verticales en donde la veta se ensancha, y cuando está en vertical lo llamamos clavos. Entonces, si veas una sección sobre una veta típica epitermal, vas a ver como una serie de salchichas de zonas anchas de alta ley y zonas marginal hasta estéril entre ellos. Entonces, para explorar un sistema de vetas requiere una combinación de entender la estructura y más o menos el nivel bajo la superficie. La mayoría de vetas históricas fueron encontradas en afloramiento. Ahora, la mayoría de estos fueron explorados. Ahora tenemos que buscarlos ciego, por decir, bajo la superficie, y reconocer ciertas alteraciones indicativas que a cierta profundidad, 200, 300 metros bajo la superficie, es la cima del sistema. Pero en todos casos, esto sí se forma cerca de la superficie. Otra clase de yacimientos importante de plata son los reemplazamientos. Y estos están encajonados en caliza o dolomita, pero rocas calcáreas, marinas, por decir. La mayoría ya creído por la acumulación de conchas y fósiles de organismos marinos hasta muy pequeñas, hasta algas. Pero esta roca es algo muy alcalina, y las fluidas hidrotermales que suben son ácidas, ¿no? Son ácidos. Entonces tiene una reacción de combinación de ácido con alcalino, y este proceso de neutralización provoca la deposición de los metales, etcétera, en la fluida hidrotermal, reemplazando poco a poco la caliza. Estos yacimientos pueden formarse entre 1 hasta 3 o 4 kilómetros bajo la superficie. Entonces, su proceso es totalmente diferente que la epitermal. Epitermal deposición es provocado por baja de presión. En reemplazamientos es una reacción química. Muchos de esos están asociados con pórfidos cupríferas. Entonces, tiene un continuum desde de reemplazamiento hasta skarn mineralizado hasta el pórfido cuprífera. Y estos yacimientos sí forman mucho, pueden ser de muy alta ley de plata, especialmente en las zonas distales, como en las vetas epitermales tienen un zonamiento de más alta, primero plomo, zinc, cobre y oro al rumbo de su fuente. Y estos yacimientos
de reemplazamiento ha producido, por decir, 40% de la plata de México histórico. Y México ha producido aproximadamente 12 o 13 mil millones de plata, onzas de plata, que es 25% de toda la plata producida en el mundo. Las otras fuentes de plata, en realidad que son las fuentes de entre 75 y 80% de la plata producido mundialmente, son yacimientos con valores bajas de plata recuperado como coproducto. Por ejemplo, los pórfidos cupríferos contiene 3, 4, 5 gramos de plata que no puede minar para la plata, pero si estás produciendo 250,000 toneladas diarias de mineral de cobre, estás produciendo 250,000 veces, entonces son apreciables. Las minas más grandes, las que producen más plata, son los yacimientos famosos Cooper-Schiefer en Polanda, que también están minas muy grandes de zinc, con 3, 4, 5 gramitos de plata, pero el volumen que están minando producen la mayoría. El resultado de esto es que cuando sube el precio de plata, 80% de la producción de plata no puede responder, porque no puedes doblar la producción de una mina grande de pórfido cuprífero, de Kupferschiefer, etc. Porque es byproduct. Entonces, solamente los yacimientos de plata primaria, los 20%, sí puede aprovecharse de un alce del precio. Entonces, en este caso son los vetas, los reemplazamientos. Y otro estilo que llamaron stockwork, que es solamente microvetas, pero con suficiente densidad para ser producido como una entidad. O sea, como completa. Muchas vetas muy seguidas que entonces pues te dan una continuidad. Muy bien. Sí, entonces en este caso el volumen afectado por estas vetillas está suficiente grande y suficiente concentrado de ser productivos. Vale. Entonces, y estos son importantes especialmente en Sudamérica, en Bolivia, etc. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de los depósitos de reemplazo carbonados que estaba contando. Entonces, por lo que he entendido, ¿no? Tenemos todo el fluido caliente, que no deja de ser un fluido ácido, que reacciona pues, con una piedra que será o un mineral que será básico, ¿no? Y entonces se va depositando el ida plata y es lo que forma de alguna forma la caldera que ustedes comentan muchas veces en los dibujos, que es donde se acumula pues, un gran depósito con una alta ley. Desde fuera, digamos, usted que está, digamos, y podemos hablar, ¿no? De un poquito con MAC, solo han explorado el 5% de todo el territorio. ¿Cómo cojan los targets para identificar un posible yacimiento de reemplazo de carbonatos? En términos sencillos, uno tiene que ver lo que está conocido, cuáles son sus controles. Por ejemplo, la orientación de las vetas en un sistema como Juanicipio con MAG. Estamos en el distrito Fresnillo, el distrito de plata más grande del mundo. La mayoría de las vetas tiene orientación Noru. Hay unos pocos Noré. Pero inicias con estructuras con rumbo ya conocido como mineralizado. Segundo, ves cuáles de estas contiene o tiene alteración alrededor, porque las fluidas, después de depositar los metales, todavía está fuera de equilibrio de las rocas encajonantes. Entonces va a afectar alteración. Y
en la alteración podemos ver ciertos zonamientos también. Entonces hay minerales de alteración que representa las fluidas mineralizantes y la otra solamente aguas calientes que corre junto en el sistema. Entonces, en base del estilo y de la mineralogía de la alteración, podemos determinar que ciertas estructuras con la orientación correcta tienen la más potencial de ser fértil, y luego tenemos que ver a qué profundidad podemos calcular la parte superior del sistema. Y en punto de vista de Fresnillo fue posible utilizar estudios científicos hechos por muchos años a calcular una elevación de la cima de mineralización, reconocer las estructuras más favorables en punto de vista de su geoquímica y la mineralogía, y ya. ¿Y podría usted decir como las 3 o 4 características básicas, ¿no? Geoquímicas o de alteración geológica que debe cumplir para que sea posible que haya uno de estos depósitos? Sí, no sé qué tan educados están sus clientes en punto de vista de mineralogía, pero minerales de la familia hilita, Ujú. que es una especie de arcilla, la alunita, que es un sulfato, también asociado con la mineralización, el mineral adularia, que es una forma hidrotermal de feldespato de potasio. Um, una ventaja que tenemos ahora es que hay ciertos detectores hiperespectrales que pueden distinguir uno de estos minerales de otro. Y esto puedes hacer con un aparato en el campo o puedes hacerlo desde un satélite. ¿Y qué es Y lo que miren? ¿Magnetismo, gravedad no, o...? no, no, ves los diferentes Ah, minerales sí. de alteración y puedes distinguir sonamiento, la presencia de ciertas favorables, la presencia de otros no favorables. Y en base de esto, en vez de solamente ver roca que llamarnos blanqueada o Sí, argilizada, que sí. está convertido hasta blanco, Ajá. podemos detectar y determinar la mineralogía y ver cuáles son más ligadas a las Y fuentes esto es por imagen, hidrotermales. pues. Es por imagen, Big Data probablemente. Sí. No, es una cosa de... Estos usan un satélite, un sistema ya especial para cubrir un área de, por decir, 100 por 100 kilómetros, cuesta $25,000, Ujú. que, Claro. que no es, en realidad, no es mucho. Sí, 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 sí. Perfecto, no, creo que ha quedado muy claro y creo que ha sido muy educativo, sobre todo para, bueno, para la gente que se está iniciando, ¿no? Y quiere aprender sobre los depósitos de plata y sobre qué es lo que debe buscar, qué es lo que puede aprender. Entonces, ya sé que per se no es una entrevista sobre Mac y Reina, pero déjame hacer simplemente un par de preguntas antes de terminar. En Mac, pues, simplemente han explorado, sí, por la presentación, un 5% de todo el terreno, ¿no? Y ahora tienen ciertos targets donde creen que puede haber, pues, otro depósito. ¿Qué es lo que realmente esperan encontrar? ¿Ustedes esperan encontrar otro depósito parecido, un depósito grande tan cerca del depósito principal? En, en pocas palabras, sí. El distrito de Fresnillo, Ajá. la veta Valdecañas es la veta más grande que ha estado descubrido en el distrito, pero existe otras vetas enormes en el distrito, mínimo 8. Entonces, sabiendo que los límites del sistema y Ujú. que
nuestra propiedad se cubre en parte de lo que aparece, parte del sistema. Las esperanzas están altas que sí puede existir otra beta, otra serie de betas parecidas a Valdecañas, o uno de los otros importantes del distrito. Es parte de la razón de explorar con percepción distrital, es entender todo el sistema de mineralización y saber dónde puede existir otros fuentes de mineralización o enfoques de mineralización que los anteriores no han reconocido. No, yo solo me imagino siendo ya Mac, ¿no? El depósito, si no es el depósito más grande de plata que hay, si le llegáis a encontrar algo que sea parecido en el mismo distrito, eso sería increíble, la verdad que sería increíble. Es por decir, si quiere buscar elefantes, tienes que ir donde son los elefantes. Sí, sí. Y si encuentras 8, 10, 15 elefantes, la probabilidad que hay otros cerca está bastante buena. Sí. Entonces, usted me estaba diciendo de que todo Fresnillo, que son realmente los operadores, pues habían comprado todo. He estado mirando la última presentación y he visto, ¿no?, que la evolución de la construcción de la mina y de todo está yendo genial. ¿Cuándo pensáis que vais a entrar en plena producción? ¿Ha habido algún retraso más de lo esperado o estáis yendo on time? Según ellos, estamos on time. Todo está listo, solamente la conexión con la red nacional de electricidad. En punto de vista de producción, estamos produciendo más o menos al rango de la mitad del nivel de Sí, producción previsto para el molino, y gracias a Dios hay cierta sobrecapacidad en los molinos de ellos, para irlo sacando. 5 y 8 kilómetros, no quiero decir lejos porque está cerca, en donde estamos maquilando el mineral y ganando bien, y sobre todo aprendiendo cómo se maneja nuestro mineral, para que en el momento que nuestro molino ya está funcionando, va a estar esencialmente preoptimizado. Claro, no, es que yo creo que la verdad que este proyecto me gusta mucho, la joint venture está muy bien hecha, estáis aprendiendo mucho mientras estáis haciendo tanto la exploración, el ramp up, haciendo la mineralización, la verdad que no, reduciendo mucho el riesgo, la verdad que bueno, soy un poco fan de Mac, así que estoy muy Y, contento. y- y quiero tomar la oportunidad de decir que soy muy fan de Fresnillo también. Sí, Su nivel de profesionalismo, su nivel técnico, su habilidad de funcionar bajo condiciones que hemos sufrido los claro, últimos claro, dos claro. años, ha estado muy impresionante. Sí. Entonces, vamos a terminar con un par de preguntitas sobre Reina, ¿vale? Reina, yo creo que todo el mundo daba por hecho de que allí hay algo, de que se va a encontrar grandes, o se va a encontrar la caldera, que se va a encontrar grande mineralización, y van pasando los diferentes drills y sí que vais encontrando cositas, sí que vais encontrando alto grado, pero no termináis de dar en el clavo, de encontrar la gran zona de mineralización. Como director de exploración, ¿qué opinión tienes? ¿Estáis cerca? ¿Vais a encontrar cerca? ¿Se sigue cumpliendo la tesis que teníais inicialmente planeada? Sí, lo que especialmente en Gigi, por Claro. ejemplo, el punto de exploración a este punto ha estado en buscar dónde está la fuente del sistema, el centro de todo el distrito. Y no es una cosa de pegarlo con un solo barreno. Y cuando hemos pegado algo que aparece muy cerca de la fuente, Ujú. tomemos decisión de tomar offsets de 500 hasta 1 kilómetro lejano de esto para saber, porque sabemos que la fuente va a estar grande. Entonces, antes de solamente perforar 50 o 100 metros de un cierto Sí, barreno, tiene que distinguir
donde en realidad donde el sistema está más fuerte. Entonces, ya uno tiene que poco a poco acercarse al centro del sistema. Y esto es lo que estamos haciendo. Y los resultados recientes han indicado que hay buenos potenciales para mineral del estilo clásico de reemplazamiento, mucho más arriba en la secuencia calcárea. Hemos encontrado ciertas estructuras mineralizadas del estilo de fugas o de bleeders desde el sistema. Entonces, nos da bastante apoyo y comodidad que ya estamos haciéndolo bien. Es parte de la idea de exploración de nivel distrital. No estamos buscando un solo cuerpo, estamos buscando algo que puede soportar una mina con vida de 20, 40, 50 años. Santa Eulalia como distrito tiene más de 300 años de producción continua, pero con una zona grande donde no ha estado producción, y este es lo que la geología indica es donde está del centro del sistema. Y está cubierto por volcánicas, preminerales alteradas, y tenemos que explorar ciego. En punto de vista de Pato Piles, es un distrito increíblemente alta ley. Los cuerpos son masas de alambres de plata nativa primaria. Y la distribución está un poco errático en punto de vista de no es fácil prognosticar exactamente dónde va a estar el próximo clavo. Y la idea también allá es ver dónde pueden ser los clavos grandes en punto de vista del zonamiento del sistema. Y siguiendo en este rama, hemos encontrado una zona de oro totalmente novedoso en punto de vista de la historia del distrito. Entonces, implica que ya el sistema es más grande. No quiero decir complicado, pero hay aspectos que todavía no entendemos. No. Y la idea es, tenemos que entender el sistema. Entonces, no es una cosa de un día para otro. Al final, de un día a otro. Pero, es un método científico el que se usa y se tiene que entender y se tiene que investigar para poder entender el sistema. Entonces, para terminar y simplemente como una pequeña apuesta, ¿usted qué cree que será, Mac o Reina, la primera en sacar el próximo, digamos, gran descubrimiento? Esto es como decir cuál es tu favorito hijo. Es imposible decir. Están en totalmente diferentes ambientes y diferentes niveles de descubrimiento. Entonces, yo creo que es igual. De un día, lo mejor es decir que cuando las máquinas están perforando, de un día a otro, cosas pueden cambiar. Claro. Pues muchísimas gracias, Peter, por tu tiempo. La verdad que creo que ha sido un programa excelente. Creo que toda la audiencia puede haber aprendido muchísimo en este capítulo y simplemente agradecerte otra vez tu tiempo y tu disponibilidad para venir al programa. Ha estado un placer y espero que en el futuro no muy lejano podemos reconectar y discutir descubrimientos en ambas compañías. Claro que sí. Muchas gracias. A ti. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.